Acá el autor nos presenta la historia de José María, que es un joven brasileño de clase bastante pobre, de hecho vive en un pueblo que se llama Cocotá, que corresponde al área rural de Brasil. Pero primero que todo, para entender este libro, para entender lo que el autor nos quiso transmitir, hay que referirse a la inspiración que tuvo Manuel Puig para escribir Sangre de amor correspondido. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende realmente de qué se trataba la novela o tiene una idea totalmente errada de su trasfondo. Entonces por eso hay que referirse a la inspiración que tomó Manuel Puig para escribirla. En este sentido, él dice que conocía a un obrero en Brasil que era un albañil y que se pusieron a conversar y este hombre le empezó a contar la historia de su vida. Pero le contaba maravillas y Manuel Puig se lo empezó a creer toda la historia. Sin embargo, transcurrieron los días y este albañil, al contarle sus historias, incurría en contradicciones constantemente. Entonces acá Manuel empezó a darse cuenta que, bueno, este hombre claramente se estaba inventando una historia que nada o muy poco de lo que le estaba narrando era real. Y este fenómeno le llamó tanto la atención que le inspiró para escribir este libro, tomando como figura al mismo albañil, pero cambiándole el nombre y retocando ciertos puntos. Y así es como José María nos cuenta y nos narra su historia, pero totalmente trastocada por lo que a él le gustaría que su historia hubiera sido. Por eso la historia está narrada como si fuera una autobiografía donde el narrador va escribiendo la historia en primera persona, pero cuenta mayormente cosas sumamente fantasiosas, en donde las aventuras y la personalidad de este José María, él las va creando, pero de acuerdo a su propia visión del mundo, de acuerdo a lo que él ve como características de una persona exitosa. Por eso mismo se figura a sí mismo como si él en su juventud hubiera sido una figura exitosa del fútbol, donde siempre en los partidos convertía como 3 goles como mínimo, donde todas las mujeres lo seguían, donde tenía romances con una y con otra, pero sin comprometerse con ninguna, donde era como el típico macho, esta figura como tan ensalzada, sobre todo en los ambientes más rurales, que es de donde José María provenía. Entonces así empieza a narrar su historia. Sin embargo, en la narración, y esto lo encontré sumamente innovador, incurren voces que son como voces externas. Algunas personas podrían pensar que son las voces directas de otros protagonistas del libro, pero en mi opinión corresponden más bien a elementos que el autor acá, en este caso Manuel, ocupaba como para reflejar que toda la historia que nos estaba contando José María en realidad era mentira, que nada era verdad, sino que era una ficción de su propia imaginación. Entonces por eso de repente María da Gloria le cuestiona lo que él está narrando y le dice no, eso es mentira. Y así de pronto otros personajes interrumpen la narración de José María para acotar algún dato o para hacerle alguna pregunta o para hacer una corrección a esta narración. Y entonces así como lector se va dando cuenta que este hombre está creando este mundo paralelo donde se ve a sí mismo como una figura suprema, el típico macho. Sin embargo, al volver a narrar su historia, que seguramente se la va narrando a sí mismo en su cabeza constantemente, va incurriendo en contradicciones, que es lo que señalaba Manuel que ocurría con este albañil que él conoció allá en Brasil. Y es lo que ocurre con cualquier persona que se inventa una historia ficticia, que tarde o temprano va a incurrir en contradicciones en esa historia. Entonces este libro es sumamente cautivador, no se entiende totalmente en una primera lectura, sino que requiere como una revisión un poco más detallada, pero si uno va entendiendo lo que el autor quiso transmitir, se engancha completamente y en mi caso personalmente lo considero un libro excelente. Si bien para algunos José María pueda ser bastante el típico machista, insoportable, bueno, hay que leerlo dentro de su contexto, ¿verdad? Estamos hablando de un albañil de clase obrera sin educación que nació en el campo, donde para él la mujer solamente es un accesorio del hombre y por eso muchas veces se refiere a las distintas amantes que tenía en términos bastante derogatorios. Puede ser chocante para uno como mujer y como lectora encontrarse con frases tan machistas, pero bueno, hay que leerlo con altura de miras como una pieza de literatura y en ese sentido yo al menos lo disfruté mucho.